los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. La procrastinación es una manera de enfrentar las emociones desafiantes y estados de ánimos negativos generados por ciertas tareas como el aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento, entre otros. Hoy, en Vía Libre, el tema es la procrastinación. Bienvenidos. Agarra uno vuelo, qué bárbaro. Para decir el tema del día de hoy, bienvenidos sean todos ustedes. También le digo, aquí ya está en el estudio el psicólogo Raúl Martínez Mir. Nos va a acompañar para descifrar este título que trabalenguas, le digo yo, qué cosa, está como solidaridad. Tiene uno que agarrar vuelo y confiar en que le va a salir bien la palabra. Pero bueno, más que no salga bien la palabra, pronunciarla y demás, hay que conocer su significado y todo lo que esto engloba para estarlo viviendo. Porque ya cuando uno sabe qué es y el fondo que tiene, cómo descubrimos cosas. Así que empecemos por ahí, por definir. Más interesante incluso que la procrastinación, ¿no? Esta palabra que pues de alguna forma significa esto que la gente deja las cosas que tienen que hacer, ¿no? para otro día o para otro momento y se ponen a hacer otras cosas frente a ese famoso refrán de haz hoy, ¿no? ¿Cómo era? No hagas mañana lo que puedas hacer hoy, ¿no? ¿Era así? No hagas mañana. No ahí ya mañana, estamos como... ya está eso. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ya me salió. Así. Andamos con los trabalenguas. Sí. Entonces, mucha gente piensa que el tema de postergar, el tema de procrastinar, es vagueza, es flojera, y realmente no. O sea, realmente lo que sabemos y lo que se ha visto es que muchas veces detrás, como veíamos en la entrada, ¿no? Detrás de todo esto hay temas relativos al estrés, temas relativos a la ansiedad y distintas emociones, tristeza, depresión, etcétera, que obviamente llevan a la persona de alguna forma a ir postergando esa actividad y sobre todo involucrarse en otras actividades que pues también hay que hacerlas finalmente, ¿no? Pero que realmente a lo mejor no son tan importantes. Entonces, cuando uno lo ve en perspectiva, lo que suele ver es que la persona deja esa cosa tan importante por hacer cosas que no son tan importantes. O sea, como si voluntariamente lo estuviera retrasando, ¿no? Lo está postergando. Sí. Sin embargo, hemos de entender que ahí detrás está muy implicado el tema emocional. Y esa emoción es muy fuerte. Pero antes de soltarles esa información tan importante, digo, porque lo sufrí conociendo el tema. Decía yo, a ver, esta palabra y todo, ¿cómo es? Sí, postergamos. ¿Qué podemos postergar? Sacar las cosas de personas que ya fallecieron. Por ejemplo. Ahorita tú me decías también la tesis, el título. Es un ejemplo muy claro, las titulaciones por tesis, sea de licenciatura, maestría o doctorado. Vemos y incluso hay datos epidemiológicos que constatan que un gran número de tesistas sufren, bueno, aparte de la procrastinación, llegan a sufrir depresión, ¿no? Hasta en un 90% de los tesistas se dan síntomas depresivos y trastornos depresivos mayores, precisamente porque nuevamente hay emociones implicadas. Oye, hasta para buscar el embarazo, hasta para adelgazar, muchísimas cosas de lo cotidiano. Exactamente, pero también no hay que confundir, no de postergar cualquier cosa es procrastinar, ¿no? Sino que, claro, o sea, hemos de entender que muchas veces esa procrastinación, es lo que estamos comentando, va asociada a la emoción. Entonces, sí es muy importante analizar y tener un trabajo de análisis, pues bueno, si es individual o si no con un profesional, para ver qué elementos son los que están ahí. Por ejemplo, hay personas que en su trabajo van dejando su trabajo y lo van dejando y lo van dejando, pero muchas veces cuando uno indaga, ¿no? Se da cuenta que es que el trabajo realmente no le gusta. Que a lo mejor un fenómeno muy típico, a uno lo contrataron, hizo una entrevista de trabajo y le ofrecieron algo maravilloso y luego a la hora de la hora le dije, no, pero mira, siempre no, vas a empezar a hacer esto, ¿no? Y realmente eso no le gusta, eso lo va dejando, eso le genera incluso ansiedad porque a lo mejor no es un tema que conoce, un tema que domina, siente la preocupación de qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí, se siente incómodo y, ay, mira, voy a lavar el carro. Ah, mira, voy a hacer, que son cosas que uno tiene que hacer
y que a corto plazo generan satisfacción. Entonces, es una forma de aliviar ese malestar. Yo, en lugar de estar haciendo, vamos a decir, lo que tendría que estar haciendo, no esa cosa grande, exactamente, me pongo a hacer otra cosa que a corto plazo controlo, que es fácil de hacer, que tengo que hacer también, porque son cosas que finalmente sí hay que hacerlas, ¿sí? Pero me va a hacer sentir bien. Y entonces ese sentimiento de bienestar va a bloquear ese sentimiento de malestar que estoy sintiendo con esa cosa grande. Y por eso procrastinamos. Ese es el efecto real, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo es eso. Ante una tarea, ante una actividad que me genera una emoción muy intensa, ¿sí? Pues lo que hago es me pongo a hacer otra cosa que sí controlo, que sí me hace sentir bien y que obviamente a corto plazo va a bloquear ese malestar. Y así lo voy dejando, que a la larga pues es peor, como estábamos comentando, ¿no? Porque no lo hice y luego me siento, o sea, lo tengo pendiente y me siento culpable por no haberlo hecho, con lo cual las emociones negativas todavía se incrementan más en torno a ese tema. Pero pues es algo de la vida cotidiana, todos lo hemos vivido de una manera o de otra. Simplemente cerrar el cuarto que tienes como bodega, como almacén, lo cierras y sientes que ya has desafanado el asunto de la limpieza. ¿A poco no? Y sin embargo, si planteáramos arreglarlo, es tedio, es aburrimiento, es flojera, es malestar, y realmente no es algo que nos moleste, por ejemplo. Sí, es un fenómeno que la mayoría hemos vivido y que pues incluso, podemos decirlo así, hay actividades que pues aunque las dejemos, pues no nos van a afectar, ¿no? De alguna forma, pues tener el tilichero ahí amontonado, pues no es algo así. Cierras la puerta y no se ve, no lo sientes. Sin embargo, pues temas como, por ejemplo, la tesis de titulación, que yo creo que es el tema más recurrente, pues es un tema muy evidente porque tiene, además, las connotaciones de la necesidad de un título, ¿sí? Además tiene connotaciones económicas, porque pues en un trabajo pues a uno no le van a pagar nada. Yo conozco gente que ha llegado a perder trabajos por no titularse. Totalmente, o no obtener puestos porque no están titulados. Raúl, vámonos a corte comercial para no postergarlo. Muy bien. Y regresamos. Sí, así. Hoy en el programa Vía Libre el tema es la procrastinación. Continuamos. La procrastinación tiende a no ser un comportamiento una vez, sino un círculo, uno que fácilmente se convierte en un hábito crónico. Sí, pues a ver, bueno, ya estamos aquí acomodando las piezas del ajedrez o del dominó, como ustedes lo quieran ver. Pero bueno, a ver, Raúl, me dices, y qué interesante, ¿eh? Entonces, ¿la emoción es la que nos lleva? La emoción es la que nos lleva a postergar realmente. Es lo que comentamos al principio, no es flojera, no es ser vago, no es como muchos términos que la gente utiliza y expresa, ¿no? Es la emoción. O sea, hemos de entender que nuestro cerebro pues tiene esos compartimentos, esas estructuras, y que pues una de las estructuras fundamentales de nuestro cerebro es nuestro núcleo del placer. Y obviamente pues el cerebro de alguna forma está entrenado a hacernos sentir bien. Entonces si nos estamos sintiendo mal, pues no va a ser algo, no nos va a motivar, ¿no? A hacer esa actividad. Entonces, aunque sepamos que la tenemos que hacer, realmente ese malestar, que puede venir en muchas formas, estamos comentando, puede venir en forma de ansiedad, de tristeza, de estrés, por ejemplo, el ejemplo de la tesis, ¿no? Pues el sentirse frustrado, sentirse incapaz de no poder hacer algo, a lo mejor intentar en un momento determinado estar buscando a tu director para que te resuelva un problema y no te lo resuelve, ahí va el enojo, el coraje, el malestar, todas esas emociones obviamente se acaban reflejando en esa palabra, ¿no? Porque a los que están haciendo su tesis, la peor pregunta que les pueden hacer en muchas ocasiones es, oye, ¿cómo va tu tesis? Uno quiere ser amable, ¿no? Y el otro es así como que, con lo gusto que estaba. ¿Por qué me lo topé? ¿Para qué lo vi? Todo empieza una pregunta. Eso nos demuestra que es un tema de emoción. Eso nos demuestra que es un tema de emoción. Entonces,
hemos de entender que muchas veces por mucha estructura, por mucho orden, por mucho trabajo, no va a funcionar. Es un tema de emoción. No es eso, pues no es la negación a me va a aflojar a acomodar, me va a aflojar a poner orden. No es eso. Caemos en las emociones y somos seres que las emociones son las que nos mueven. Gran parte de ello pues nos mueve y obviamente sí, ante una emoción disfórica, ante un malestar, pues vamos a intentar sentirnos bien. Y pues obviamente sentirnos bien no es retomar esa actividad, porque si retomo esa actividad, pues, realmente, sobre todo al principio, ¿no? Porque la gente siempre nos dice, es que si me pongo en los 5 o 10 primeros minutos, ya me clavo, pero son esos 5 o 10 primeros minutos siempre el problema. Sí. Pero eso es muy difícil vencerlo por ese malestar. Y obviamente en ese momento nos acordamos de que, ay, no sé qué, alguien me mandó un mensajito y tengo que contestarlo. Sí, voy a entrar al Facebook o a las redes sociales. Voy a adelantar comida para mañana. Voy a tal, ay, no descongelé tal cosa, ay, voy acá. Y volvemos, hay que hacerlo, pero es eso. Porque si lo ponemos en contraste, son esas cosas que controlamos. Es un tema de emociones. Y es muy importante, importantísimo saber qué tipo de emoción estamos sintiendo, porque es diferente. No es lo mismo sentir ansiedad, porque obviamente si estamos sintiendo ansiedad, pues a lo mejor estamos hablando del desempeño, del miedo que tengo a la evaluación que me van a hacer de mi trabajo, por ejemplo, el caso de la tesis, ¿sí? O de lo que van a decir de mí las personas. Pero si estamos hablando de coraje, es una emoción muy distinta. Sí, pues a lo mejor ya le agarré odio a eso. Ya es que no me sabe ¿por qué? Porque algo ocurrió que me hizo odiar eso. O tristeza, ¿sí? Porque esa tristeza me deprime, eso está demostrando mi incapacidad. Entonces hay todo un trabajo psicológico, psicoterapéutico realmente para solucionar un tema de procrastinación, ¿no? O sea, tenemos que ver qué emociones son, qué aspectos son los que están relacionándose con esa persona, de dónde viene, porque muchas veces, por ejemplo, temas como la frustración, sentirse incompetente, sentirse insuficiente para hacer algo, puede venir incluso desde la infancia y no con temas psicoanalíticos, no necesariamente, sino con temas de que desde chiquito a uno le han estado diciendo eres un inútil, no sirves para nada, qué burro eres, que no puedes hacer esto, mira no sé quién que lo hizo y tú no, y así vamos sumándole y obviamente creamos una idea y creamos una persona pues, ya adulta que ante cualquier situación de frustración se nos viene abajo. Entonces el tratamiento muchas veces, a nivel terapéutico hablando, no es ni siquiera tratar el tema de que no está haciendo eso que debería hacer, sino más bien es tratar su autoestima, su autoimagen, su autoconcepto y todos esos temas. Y Raúl, por ejemplo, me pongo en esto que estás diciendo, por ejemplo, de la tesis. A lo mejor, Marta, porque lo viví, que mi papá me correteaba, oye, ¿cuándo te vas a titular? Y yo, no podía sacarle la vuelta, pues viviendo en la misma casa, obviamente, ¿verdad? Entonces, es un tema que te trae, frustrada, el no puedo, el sacarle la vuelta, me voy a volver a preguntar. Para todo en la vida hay tiempos en los que a lo mejor no estamos preparados en ese momento para hacer la tesis, como decía el ejemplo más, sí, es más el ejemplo. Y después ya lo hice, porque se me presentó una oportunidad, la tomé, la disfruté y ahí está mi título. Pero entonces, porque probablemente no hay tiempos en ese para todo esto también. Sí, no. O sea, hay emociones que en ese momento no puedes funcionar. No es tanto de tiempo, no es así. Es más bien de aprendizaje. A lo mejor esa persona en ese momento no puede hacer frente a esa situación porque se siente así. Sí. Pero con el tiempo, por otras circunstancias, va desarrollando su personalidad, va desarrollando su ego, va adquiriendo habilidades que sin darse cuenta lo van a ayudar a hacer frente a esa situación. Obviamente, pues a través de un proceso terapéutico puede ser un poquito más rápido y más dirigido. Y más ubicable. Pero también vemos que hay personas que simplemente van retomando, ¿no? Y van superando y van aprendiendo. Por poner ejemplos personales, ¿no? A mí en su momento en la universidad, pues yo tenía dificultad con algunas materias. Y yo recuerdo muy bien, hablando en un congreso con un maestro al cual le tenía mucho cariño y aprecio, que pues le dije que había aprobado tantas materias y tal. Me dice, o sea, que si tú realmente hubieses querido, hubieras podido aprobar la carrera en 2, 3 años, porque pues me fue muy bien ese año. Y le dije, no. Y me dice, ¿por qué no? Digo, porque yo en ese momento no tenía la madurez que tengo ahora. O sea, yo ahora lo que estoy estudiando lo entiendo, lo comprendo y realmente no lo estudio, sino que leyéndolo se me queda. Mientras que la otra forma, al principio de mi carrera, era de machete. Entonces, en ese inter, obviamente yo estuve adquiriendo habilidades porque pues crecí, porque pues tuve experiencias de investigación con otros maestros, porque estuve con maestros de esta calidad en congresos y
mi crecimiento personal me llevó a comprender cosas que antes me generaban malestar y uno le sacaba así como la vuelta y ahora ya no. Hubo interés, pues hubo crecimiento, hubo comprensión. Exactamente, entonces hemos de entender eso, que muchas veces la persona no es floja, que es yo creo que la palabra más usada y otras peores, ¿no? No es floja, simplemente es que a lo mejor no ha habido forma de cómo enfrentar eso, no lo ha entendido, no sabe, no tiene la habilidad. Y insultarlo, usar ese tipo de palabras no va a ayudar. O sea, muchas veces es, ok, no estás pudiendo, a lo mejor es tan fácil como decir, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? Ay, sí. Vamos al corte comercial. Ahí va. Entonces hay tiempo, emociones, muchas cosas que aprender. Regresamos. Sí. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Raúl Martínez. Sí, entonces muchas veces pasa todo por organizarse, ¿no? Para empezar es muy importante tener, pues estamos hablando de trabajos y de cosas que vamos a hacer. El ejemplo, volvemos con la tesis, que yo creo que es el gran ejemplo, ¿no? De muchos. Es que es un ejemplo exactamente de muchas personas que año tras año sufren y no se titulan ni tanto. Entonces es un gran ejemplo. Para empezar, pues tener el espacio de trabajo listo, acomodado, distractores, dejarlos en la medida de lo posible fuera, celulares, redes sociales, Internet, Facebook. Yo les pongo a mis alumnos en la universidad siempre un ejemplo, ¿no? Les digo, si ustedes se sientan y se ponen a hacer la tarea que yo les pedí, les va a llevar 1 hora. Si se sientan y tienen el WhatsApp abierto, el Facebook abierto y tal, se tiraron toda la tarde, no lo hicieron mal y realmente no. Entonces, a veces es mucho más fácil, dedico 1 hora, lo hago y luego hago otra cosa. Pero bueno, en esas tareas que realmente con 1 hora no van a terminarse, volvemos al ejemplo de la tesis, ¿no? Muchas veces uno tiene que pensar en organizarse, ¿no? Muchas veces el organizar las actividades, hay muchos sistemas de organización, hay uno que lo divide entre urgentes e importantes, entonces nos quedaría como el muy urgente, poco urgente, muy importante, poco importante, y si los organizamos salen 4, es el muy urgente, muy importante, muy urgente, poco importante, muy urgente y poco urgente, poco importante. Que esas son las cosas. Sí. Sí, tú las traes muy frescas así, pero yo tengo que no. Sí, pero si uno se organiza un poquito, puede darse cuenta que muchas de esas cosas que estamos haciendo realmente las podemos dejar para los ratos libres. Sí, claro. Y el tiempo es muy importante. Esos 5 minutos que comentábamos antes muchas veces son esa ruptura. Hay otros sistemas, hay un sistema de estudio que lo llaman Pomodoro, que es un sistema como de 20 minutos, estudio 20 minutos, descanso 5, estudio 20 minutos, descanso 5, estudio 20 minutos, descanso 5. Entonces así como ya que uno dice, bueno, 20 minutitos, pues me lo está bien. Sí. Pero muchas veces yo creo que todo pasa también por entender que las cosas se hacen poco a poco, ¿no? Entonces muchas veces pensamos en la tesis, es el gran ejemplo, y muchos tesistas se sentirían identificados con cuando decíamos aquello de, no, me voy a sentar, voy a tener toda esta tarde y me voy a sentar toda la tarde y me voy a clavar toda la tarde. Y el escritorio lleno de cosas. Y no haces nada en toda la tarde. Por supuesto, porque viste por la ventana y voló la mosca. Exactamente. Y ahí quedan. Entonces muchas veces hemos de entender que es más fácil a lo mejor decir, voy a hacer 30 minutos cada día, un ratito, voy a hacer 30 minutos y ya me dedico a hacer otras cosas, voy a hacer 40 minutos y así ir adelantando, ir poco a poco sacando. O sea, muchas veces es cuestión de percepción y de tiempo. Obviamente, si hay un proceso emocional detrás muy fuerte y muy pues a lo mejor sí se necesita un apoyo terapéutico, pero en primer lugar pasa por la organización y sobre todo la organización también de la agenda muchas veces, ¿no? La gente tiene en la cabeza las ideas de, tengo que hacer estas cosas, y en el tengo que hacer estas cosas no hay un orden, no hay una importancia, no hay una urgencia, ¿no? Y muchas veces el pensar que es lo más importante es tal cosa porque es lo que viene inmediatamente y nos clavamos con algo que a lo mejor... Porque a lo mejor tiene fecha de vencimiento o algo así. Exactamente. A eso le podemos dar prioridad por esas circunstancias. Pero también hemos de diferenciar que aunque tenga fecha de vencimiento, a lo mejor no es algo muy importante. Entonces, en lugar de clavarnos en hacer algo muy exhaustivo, a lo mejor es algo que podemos hacer rápido, nos lo quitamos de encima y dedicarnos a algo más importante. Entonces, por eso yo recomendaba esa diferenciación entre urgencia e importancia. No es lo mismo.
Y ahora sí que la importancia de poner orden en nuestra vida y en nuestro proceder, todas las obligaciones que tenemos, es importante. A ver, Raúl, dime, porque yo soy de las que de repente pego papelitos en el refrigerador, casi en la puerta de salida, que me recuerden detalles importantes que tengo que hacer, o citas a tal hora, sí, claro, o compromisos. Se vale, ¿no? Cada sí, claro, hay personas que a lo mejor porque tienen más cosas que hacer, y a lo mejor una cosita pues no se va a recordar. Para eso precisamente están las agendas, están las alarmas y están los teléfonos inteligentes, que yo creo que algunos son más inteligentes que nosotros, ¿no? Yo, de hecho, todo lo tengo agendado. Todo así. Y la gente que me conoce un poquito, ¿no? Ya me dicen, agéndalo para que no se te olvide. Ahí, verte que lo... Enseguida la Siri nos apoya mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que se vale. Sí, cada uno tiene que buscar un método que le sea eficaz a él. Y eso también hemos de entenderlo. Lo que me sirve a mí no necesariamente le va a servir a otra persona. Entonces, muchas veces somos muy de agarrar sistemas de internet, nos metemos, es que el compadre... Por ejemplo, un ejemplo muy simple, ¿no? Hay gente que le funciona estudiar en la noche. ¿Sí? A mí no. No, a mí no me funciona. Yo pasan de las 10, 11 de la noche y yo me duermo. Y a mí me funciona levantarme a lo mejor a las 4:30, 5 de la mañana para hacer eso. Sí. Y yo tengo a conocidos, amistades y colegas, ¿no?, que me dicen, es que yo no sé cómo te puedes levantar a las 5 de la mañana para estudiar. Y yo le digo, pues yo no sé cómo tú te puedes quedar hasta las 2. Hasta tarde. Entonces, a cada persona le va a funcionar una cosa diferente. Tenemos que empezar por conocernos, tenemos que saber cómo nos sentimos, tenemos que también saber nuestros puntos de rendimiento, nuestros momentos, cuándo van a ser. Porque yo sé que a las 10 de la noche, yo todo lo que lea no se me va a pegar nada y no sirvo para nada. No más va a servir para arrullarte. Sí, mientras que a las 5, pues bueno, a lo mejor yo prefiero levantarme a las 5 y ponerme a estudiar, a leer, a trabajar, lo que tenga que hacer que sea esa importancia, y dedicar a lo mejor 1 o 2 horas y luego ya hacer otras cosas. Y ya le adelanté algo. Mientras que el decir, no, me voy a dejar toda la tarde libre el día de hoy, y a lo mejor tuviste una mañana súper agotadora, súper cansada, y llegas en la tarde que te dieron una paliza increíble, ¿no? Sí, es cierto. Cansado, agotado, y obviamente tu función cognitiva no va a ser la misma, tu rendimiento no va a ser el mismo. Te sientas y te pones a leer algo pesado y no lo entiendes por ningún lado, ¿no? Y lo vemos igual en estudiantes, lo vemos en gente que trabaja, ¿no? Que pues cada uno tiene que conocerse y tiene que saber cuándo funciona mejor y adecuar esos sistemas a él. O sea, no es así como que todo sirve para todos. Todos somos diferentes, y de veras que con todo el tema que vimos hoy muy interesante, hay que buscar ayuda de profesionales para poder reorganizar nuestro sistema y proceder bien, pues hacer las cosas bien. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Y no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.